Pues estamos charlando, en este caso en nuestro canal, para cerrar la semana con Pablo Gallego. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Muy buenas, un placer, ¿cómo estás? Pues nada, para empezar a abrir boca con la charla, de decirles a estas personitas, ¿no? ¿Quién eres? Descríbete, cuéntanos sobre ti. Ya sabes que puedes contarnos tanto deportivamente como personal. Eso está abierto para lo que tú nos quieras comunicar, Pablo. Bueno, nací en Huesca, me llamo Pablo Gallego, tengo 30 años, soy originario de Huesca y como digo me considero un obrero del fútbol. Jugué muchos años en la antigua Segunda División B de España, debuté con el equipo de mi ciudad, que es el Huesca, que es el orgullo más grande que me ha quedado, y luego aparte de eso, aparte de jugar en España, pues he jugado en 7 países distintos a fútbol en Primera División, y en uno de ellos, que es Nicaragua, pues hasta me nacionalicé y en su día representé a la selección. Así que es un poco la descripción rápida. Si quieres empezar un poco hablando de cómo arrancan para ti esos pensamientos de poder llegar algún día a ser futbolista del fútbol, pues estaría bien comentarlo. La verdad que había pocos, porque yo soy de Huesca, que es una ciudad que vosotros sabéis que en los últimos 17, 16 años se ha metido de lleno el fútbol profesional, pero a mí me tocaba ir a ver al Huesca de pequeño al estadio, asientos de piedra, 300 personas, 400 cuando mucho, y la verdad que era un panorama complicado, ¿no? A nivel de fútbol, pensar en Huesca ya no que ibas a llegar a algo, ¿no? Sino que podías vivir del fútbol, porque cuando veías a alguien que había jugado en Segunda División B en algún momento de su vida, lo mirabas como algo muy, muy difícil e inalcanzable, ¿no? Por la limitación deportiva que tenemos en la provincia. Ya con 14 años me ficha el Real Zaragoza, me voy a vivir a la residencia del Zaragoza, y ahí pues empiezas a ver un poco otras cosas, porque Zaragoza, a pesar de estar cerca de Huesca, tiene una dimensión y una realidad deportiva muy distinta a la que podemos tener en Huesca, que es más humilde y más limitada. Y a partir de ahí pues empezaron a dar pasos, regresé al Huesca para hacer dinámica de primer equipo en segunda con 17 años, pero no fue hasta los 19 que me dio la oportunidad Pablo Alfaro de debutar. Bueno, es complicado ser profeta en tu tierra, como dicen, ¿no? Tuve una etapa muy corta, pero también me sirvió para conocer otras partes de España a través de la segunda B, en las que disfruté mucho. Y ya con 23 años me sale la oportunidad de ir a jugar a la Superliga griega, la primera división de Grecia. No lo dudé en ningún momento, y ahí es cuando ya empiezo a ver que mi sueño pues empieza a dar forma, porque pues empiezas a jugar en estadios, en ambientes muy bonitos, puedes vivir del fútbol con tranquilidad, y creo que ese fue un poco el punto de inflexión. Pero si te digo la verdad, que pensaba que lo iba a conseguir o que iba a ser fácil, no, porque vengo de una tierra que realmente hay pocos futbolistas y hay menos oportunidades para desarrollarse. Por eso aún siempre le doy más valor a lo que he conseguido, ¿no? Que para muchos puede ser poco, para otros mucho, pero es trabajo honesto y complicado. Pablo, el debut con el Huesca tuvo que ser algo soñado, algo que cualquier niño allí en vuestra tierra soñaría desde muy pequeño, y que es un club que justamente y en el presente es verdad que esta temporada, a ver, al final se acaba salvando y está jugando en la segunda liga de nuestro país, pero que viene siendo un proyecto muy interesante, que ha jugado 2 temporadas en primera división, que ha sido un equipo puntero en segunda, y que el proyecto futbolístico de Huesca va para arriba, ¿no? Sí, y la verdad que hace años el Huesca que está metiéndole mucho dinero, y sobre todo con muy buenas influencias para intentar que el club crezca. Y es verdad que esta tendencia se cortó de aquí a 4 años, que la gestión económica empezó a dejar mucho que desear, que era uno de los puntos que habían caracterizado al Huesca como club humilde y cumplidor. Y bueno, ha habido unas temporadas últimas un poco complicadas a raíz del caso Oikos, no sé si recordáis, que el Sí. presidente estuvo investigado, que hubo cambios en la estructura. Hoy el presidente precisamente ha vuelto a la dirigencia del club, y creo que eso es una noticia muy buena, porque es una persona que es bastante conocedora de la realidad del Huesca. Así que genial, para mí fue un sueño hecho realidad. Además pude debutar en la primera jornada, ¿no? Que no fue un debut testimonial, que debutas ya cuando no te juegas nada. Pude debutar en la primera jornada. Sí es verdad que habían pasado otros entrenadores que me había hecho pretemporadas, pero no me habían dado oportunidades en liga, y Pablo Alfaro lo hizo, y un sueño cumplido e increíble, ¿no? Luego poder mantenerte es lo complicado. Yo no pude, porque enseguida que cambiaron a Pablo Alfaro, pues yo salí a préstamo, cedido a otro equipo de segunda B. Pero bueno, esa experiencia no me la quita nadie, y me quedo por lo menos con la conciencia tranquila de que hice todo lo que pude por triunfar en mi tierra, que obviamente no es fácil.
Después del paso por el Huesca, por el equipo de tu tierra, vas a tener, si no me fallan los cálculos, un paso por 4 equipos, que van a ser el Almudévar, el Sariñena, el Cacereño y el mítico Lealtad. A mí me llaman la atención estos dos últimos. La verdad es que yo al Lealtad lo conozco también y al Cacereño hemos tenido el placer de poder verlo el año pasado, por ejemplo, compitiendo al playoff de ascenso por ascender a Primera Federación frente al Recre, que por desgracia para el Cacereño y para la ciudad de Cáceres no se pudo dar. Pero ahí hay un buen conjunto de equipos, ¿no?, en el que estuviste y pasaste. Si quieres contarnos brevemente ese paso por los 4, pues todo tuyo el micro. Es, por cierto, una etapa que va a marcar sobre todo la etapa de antes de ir a Grecia, al Larissa, es así, ¿no? A un club afiliado como el Nástic ha tenido con la Pobla de Mafumet o algunos otros equipos, y era prácticamente estar en el filial. De hecho, yo debutó el primer equipo del Huesca teniendo ficha con ellos, que era un equipo de tercera división. Si es verdad que en ese momento pues ya el equipo se clasifica para el playoff, o sea, era un filial que se está intentando hacer bastante fuerte y en el que disfruté mucho también. Después era la oportunidad de Alsariñena, que era otro equipo de segunda B que estaba en Aragón, en la única temporada de su historia en segunda B, pero bueno, fueron 6 meses buenísimos. Tenía 19-20 años, me vino genial para seguir sumando muchos partidos, muchos minutos. Y ya después hago 2 años en el Cacereño. Cáceres es una ciudad, vamos, el que tengo en mi corazón. La afición del Cacereño, increíble cómo me han tratado, cómo se han portado siempre. La verdad que fueron 2 temporadas a nivel particular siendo muy joven, la primera jugando 34 partidos, la segunda, a pesar que tengo una pequeña lesión, haciendo 8 goles. Sí es verdad que no fue el mejor año a nivel grupal, pero bueno, haciéndole un doblete al Racing de Santander, incluso en casa, que es un día que recuerdan mucho los aficionados, quedando segundo mejor deportista de Extremadura. O sea que la verdad que fueron 2 años prácticamente soñados, y en ese momento ya había tenido algunas posibilidades de salir al extranjero, pero sí es verdad que me llaman clubs como Mérida, Getafe B, hay algunos clubs ya de un poco más de entidad en la categoría que preguntan por mí, pero en Lealtad, a través de Pedrín, el presidente, Roberto Aguirre también, que es un pedazo de entrenador, me permiten tener esa cláusula de que si sale un equipo de superior categoría quedo libre. Entonces es lo que me hace un poco tomar la decisión pensando en poder salir al extranjero, obviamente, ¿no? Y la pretemporada muy buena, consigo hacerle gol al Oviedo, que estaba en segunda, el equipo estaba sexto, séptimo cuando me voy en la primera vuelta a la primera división de Grecia, así que fueron experiencias chulísimas en Villaviciosa, en Cáceres más grandes y más intensas, porque al final 2 años dan para mucho y la afición del cacereño es increíble, pero en Lealtad, en Villaviciosa, a pesar de ser un lugar pequeño, también me sentí súper querido. Y luego, pues eso, te sale una oportunidad de jugar en la primera división de Grecia, ¿no?, que a nivel de primeras divisiones es considerada la 15 mejor primera división de Europa. Pues es que creo que no había mucho que pensar y simplemente agarré las maletas y disfruté de esa experiencia. A ver, la experiencia de ir al fútbol extranjero es positiva, ¿no?, cuando se analiza posteriormente de vivirlo, ¿no? Pero, claro, para ti al principio tiene que ser una mezcla de, oye, tengo ganas de descubrir mundo, pero también hay otra parte que dices, guau, he desarrollado toda mi etapa en España y ahora voy a cambiar de aires. ¿Tú ese cambio cómo lo viviste? ¿Fue para ti un tanto extraño o lo viviste bien y te llevaste toda esa experiencia ya de primeras conforme llegaste allí a Larissa? Más con naturalidad, porque al final en segunda B, quitando pues cuando ibas al Sardinero, cuando ibas al Toralín, cuando ibas a Malata o cuando ibas a este tipo de Cartagonova, pero quitando eso, la realidad es que nosotros teníamos un día a día que igual nos venían a ver 500, 600 personas, no es un ambiente tan profesional, ¿no? Entonces, una vez que llegas a jugar en Primera División de Grecia y a ver que estás en un club que ya no tiene 2 campos de entrenamiento, sino que tiene una ciudad deportiva, que tiene su afición, que juegas en un estadio de 20.000 personas y van 12.000 todos los partidos en casa, creo que te cambia un poco la perspectiva. Obviamente tienes que dejar cosas atrás, sí. Yo me acuerdo que cuando sale la noticia que voy a firmar en un club de Europa, pero no sale qué club es, el encargado de venirme a ver los partidos del Real Oviedo me escribió y me dijo, Pablo, queremos saber dónde vas porque yo soy el encargado de verte todos los partidos. Entonces, al final, que me hubieran fichado no lo sé, pero está claro que cuando te vas afuera es una apuesta, también dejas otras cosas atrás, también dejas otra posible carrera que puedes hacer en España, pero creo que a nivel personal es lo que yo quería y no me arrepiento para nada. Después de Larissa, ¿no?, lo dejarás. ¿Tuviste una época ahí de parón antes de llegar allí al Estelí, no?
Sí, porque yo me va muy bien los primeros partidos meto gol, mejor jugador del partido, me renuevan 3 años y ahí aparece un mítico problema que hay con los derechos de formación en lo que yo me tengo que quedar varios meses sin jugar. Porque Larisa dice que me ha firmado con 23 años, pero el Huesca denuncia a la FIFA diciendo que sí tengo 23, pero que cuando empezó la temporada natural en el Lealtad yo tenía 22. Entonces la verdad que me provocó a mí un poco de una situación un poco compleja en la que me tuve que quedar varios meses sin jugar y al final quedándome 3 años, como hasta que no resolvieran el asunto no podía jugar en Europa, decidí rescindir, perder los años de contrato, pero por lo menos ganar un poco de tranquilidad y ser dueño de mi destino, ¿no? Obviamente, si hubiera sabido que podía meterme en ese problema, me hubiera esperado 6 meses a irme a jugar a Grecia, ¿no? Pero, bueno, hubo problemas entre los clubs, al final decidí marcharme, creo que esa ha sido la época más dura que he tenido en mi carrera, porque además eres muy joven, ¿no? Empiezas muy bien en Grecia, te renuevan 3 años, te llama todo el mundo, y yo qué sé, el mismo verano que no me puedo ir, me llama el Mirandés, me llama el Fuenlabrada, que estaban en ese momento en segunda B, equipos grandes, no te puedes ir a ningún sitio y luego en enero ya, habiendo estado 6 o 7 meses sin jugar, pues obviamente el panorama cambia mucho y esos equipos ya no están interesados en ti. Pero bueno, fue importante también para poder después, a posteriori, llegar al Estelí, ¿no? Que es un equipo que, por cierto, recientemente has fichado por él. Sí, o sea, yo siempre pienso que todo pasa por algo, ¿no? Cuando yo llegué al Estelí, pensaba que era como un parche en mi carrera, ¿no? Y digo, mira, me viene bien porque son 6 meses en los que voy a poder ganar un buen dinero, no voy a ser hipócrita, vamos a pelear títulos, vamos a estar peleando en el club grande de un país y bueno, recuperar el ritmo después de 6 o 7 meses que no he estado jugando, que muchos clubs se han echado para atrás por esto, volveré a recuperar el ritmo y me iré. Bueno, si es verdad que la primera etapa solo estuve 6 meses, pero me fui de Nicaragua con la sensación de que en cualquier momento quería volver y así fue. Luego he hecho 3 años ininterrumpidos en Nicaragua, 3 años interrumpidos porque fueron primero 6 meses en el Estelí, luego 2 años en el Managua, luego 6 meses en el Estelí y ahora estoy de vuelta al Real Estelí. Pero lo que pensé que era un parche al final se ha convertido en mi vida porque aparte de toda esa trayectoria que he tenido en el fútbol nicaragüense, es que llegué a tener la nacionalidad, llegué a jugar con la selección, incluso en España, que jugamos un amistoso en Marbella contra Qatar. O sea que creo que Nicaragua me dio cosas que yo creo que ningún otro país me podrían haber dado, ¿no? Por condiciones, pues llámalo casualidad, pero fue una simbiosis y un descubrimiento muy bonito, ¿no? Que no esperas cuando empiezas a jugar que vayas a poder tener el privilegio de vivir todas estas situaciones. Y la sensación de jugar con la selección nicaragüense, ¿cómo fue? Porque, claro, no es para todo el mundo muy fácil poder estar convocado con una selección nacional, la selección de Nicaragua, que además es una selección que tiene un proyecto que está creciendo últimamente y bastante bien en el fútbol sudamericano. Y la verdad es que Nicaragua está poniendo sobre todo las bases para poder crear en el futuro un proyecto bastante interesante y poder competir por cosas por allí, por Sudamérica. ¿Tú la sensación de cuando decides dar el paso de ir al Estelí y de llegar y jugar después a posteriori con la selección de Nicaragua, esa decisión, ¿cómo la tomas? ¿La tomas pensando también en que el fútbol de Nicaragua también está tomando estos pasos que te estoy comentando? Que claro, el futuro que está llevando a que el futuro nicaragüense vaya tan arriba es que lo llevamos viendo de hace bastante tiempo, ¿no? ¿Tú cómo lo viste? Sí, a ver, fue una cosa que a mí me gustó y me motivó cuando vi el interés de Juan Vita, que era el seleccionador argentino que estaba, y que me dijo, oye Pablo, sé que con el club hay rumores de que te van a nacionalizar, que sepas que ahí me gustaría contar contigo en la selección, y pues hombre, eso obviamente me entusiasmó. En ese momento rechacé ofertas muy fuertes y muy grandes a todos los niveles que tenía en el fútbol latinoamericano y que me aumentaban bastante el salario, pero pensaba desde que surgió la posibilidad de representar a Nicaragua, solo pensaba en eso, ¿no? Además tengo la suerte que debutó con gol en Belice, si es verdad que luego me lesiono contra Belice cuando estaba en Grecia, o contra Qatar, pero sí hubo una ley que nos dañó un poco, que ahora los nacionalizados que no tienen raíces de sangre nos piden 5 años ininterrumpidos, entonces yo a partir de 2023 ya no puedo ir a la selección, necesitaría vivir 5 años sin parar en Nicaragua, que eso sí que fue un bajón un poco grande porque ya estaba muy metido en el grupo y tenía muchas ganas de aportar. Pero bueno, por otro lado estoy contento porque sé que Nicaragua tiene un proyecto para ir al Mundial 2026. Como estamos enmarcados en la confederación de CONCACAF con Guatemala, México, Estados Unidos, no lo veo tan difícil porque va a haber más cupos, porque lo organiza Canadá, México y Estados Unidos, va a haber más cupos para Sí. las selecciones centroamericanas. Y Nicaragua ha crecido mucho. Aquí en el Real Estelí hay una base de jugadores nacionales que están llamando a la puerta internacional, que tienen ofertas
pero que ahora están muy bien aquí. Es decir, el Real Estelí el semestre pasado le ganó al Saprissa, le ganó al América de México. O sea, estamos hablando de que el El nivel del América fútbol tela, está ¿eh? El América es un equipo potente de México, ¿eh? mucho, mucho, mucho. Y aquí en Nicaragua se le ganó 2-1 en la Conca Champions. Se le ganó también, como te digo, al Saprissa, que es un equipo que pues te puedes encontrar jugadores que con pasado en primera y segunda división de España, o sea, gente potente que tiene unos salarios altos. Y luego, pues a nivel de club, también en la selección está Jacob Montes, que juega en el Botafogo, en la primera división de Brasil. Está Jaime Moreno, que por cierto jugó en el malagueño. Sí, Y es la más, lo verdad estuve entrevistando por aquí, por Malaguistas TV, y me lo estuvo comentando también que el proyecto de Nicaragua es muy bueno, es lo que me estás comentando tú. sí, 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 y él, Jaime Moreno, pues también está ahí, que además ha vuelto a encontrar su lugar en Europa, porque aquí en Diriangen estuvo bien, en Estelí le costó un poquito más, se fue a Paraguay, hizo buenas temporadas, pero sí es verdad que ahora en Finlandia se volvió a destapar como un auténtico goleador, y ese perfil de jugadores le suman un montón. A Rainer Smith, que ahora lastimosamente tuvo una lesión, pero ha estado jugando ya a pesar de su edad en Rusia, en Bielorrusia, ha sido campeón de Letonia, o sea van creciendo mucho, va convirtiéndose Nicaragua en un país muy fuerte y yo creo que va a ser una transición como la de Panamá, ¿no? Que antes Panamá no existía en el mundo del fútbol y a raíz de que se clasificó al Mundial empezó a exportar jugadores y ahora hay jugadores panameños en todos los rincones del mundo y creo que Nicaragua tiene esa materia prima, pero le falta dar ese golpe de efecto a nivel internacional para que los clubes de verdad sientan que el jugador nicaragüense está preparado, ¿no? Porque esto al final es así, sale un jugador nicaragüense y si les va muy bien, pues empezarán a fichar a más. Pero la verdad que desde que yo llegué por primera vez, diciembre de 2017 a Nicaragua ahora, el crecimiento es exponencial e increíble. Y la verdad que me da gusto poder haber vivido esta evolución porque es un crecimiento muy, muy notorio. Después hay un conjunto de equipos, después de abandonar el Estelí, que son el Castrioti, el Teruel, el Managua, el Michalovce de Eslovaquia, ¿no? Si no me equivoco. O... Sí, ¿no? Sí, eso es. Limitados de Perfecto. primera de Y Eslovaquia. el Piericos, además del Bogum, y después ya volverás al Estelí. Si quieres decirme, hay un resumen que tú veas rápido entre ese conjunto de equipos, pues te escucho atentamente. Pues bueno, después de este yo vuelvo a Grecia, al famoso Eginiakos. Y nos vamos de pretemporada, pues imagínate, acá vamos por Eslovenia, Serbia, Bulgaria, Austria. Vamos contra el Hertha de Berlín, contra el campeón de Qatar. Y en uno de esos partidos, precisamente el Castrioti estaba por ahí también, tenía directivos porque ellos estaban en otra parte de Bulgaria haciendo la pretemporada. Entonces sancionan al club de Grecia, yo había vuelto a Grecia, imagínate, un buen paso, ¿no? Y sancionar al club el día 27 de agosto. Nos pagan unos meses de contrato por indemnización porque no podían inscribir ni a extranjeros ni a griegos mayores de 23 porque no habían pagado los impuestos el día anterior. Entonces nos Madre. indemnizan y me quedo con una mano delante y otra detrás, bueno, por lo menos unos meses de indemnización. Y el mercado a punto de cerrar. Me escribe Edgar, que estaba entonces de segundo entrenador en el Badalona. Oye, Pablo, ¿qué tal? Pero tenemos que cerrar rápido porque estos niños del mercado se cierra, ya no puedes firmar. Y me llama un dirigente del Castrioti, un dirigente de mi club, que le había llamado un dirigente del Castrioti, que era de la Superliga de Albania. Me dice, mira Pablo, te queremos, si queréis vamos a negociamos vienen a negociar a Grecia, porque yo todavía estaba en Eginiakos, en Salónica, lo de Salónica, y si te convence la oferta, al día siguiente cojo el coche con mi chofer y vamos a Albania a firmar. Y así fue, vinieron a Salónica, nos juntamos, me pareció bien también por las fechas en las que había y me fui a la Superliga de Albania. Además ahí, pues yo, ahora Albania va a ser un rival de España y creo que está bastante de Sí. moda. Coincidí con Hasir Asani, que ahora es el extremo derecho titular de Albania, que está traspasado a Corea. Coincidí con jugadores que han tenido muy buena carrera como Roger Junior que estuvo en Arabia Saudí, ahora ha vuelto a Rumanía, con Atsina, que en su día jugó en el Alcorcón en segunda división. Y que O miremos el sea nivel de que Albania, ¿no? Porque Albania el miércoles empató 2-2 contra Croacia. Es una locura lo de esa selección. Es una barbaridad. ha ido creciendo mucho. Yo conozco también a Mario Mitaj, que fue un chico muy joven que vino con un plan internacional a Huesca con 16 años y actualmente juega en Lokomotiv de Moscú. Han pagado 3 millones de euros por él. En el último partido con 21 años dio una asistencia y el fútbol albanés está dando grandes talentos. Creo que la federación está haciendo una gestión muy buena porque antes había jugadores con raíces albanas que preferían, como ha pasado con muchos jugadores suizos, defender otras selecciones y ya Albania está haciendo un proyecto muy serio, ¿no? Obviamente pues aún falta porque hay selecciones muy muy potentes, pero me gustó esa experiencia en Albania. Sí es verdad que tuvimos problemas de pagos, no te voy a mentir, pero me dio una lección muy fuerte y es, mira Pablo, a mí mismo
incluso en los países en los que las condiciones no son tan fuertes, hay unos jugadores que saben sobreponer. Yo no aguanté, yo tenía posibilidades ya de firmar en enero y cuando lo tenía medio hecho, a principios de noviembre me fui del equipo porque veía que no iba a cobrar. Pero tengo compañeros de muchísimo nivel futbolístico que no tenían a dónde ir, se tuvieron que quedar toda la temporada y luego han hecho magníficas carreras, como te decía, en Arabia Saudí, en Rumanía, en Holanda, en Turquía, y eso yo creo que es la enseñanza más grande que me deja el fútbol siempre, que allá donde vas hay talento, que ahí donde vas hay gente con deseo y con ganas de una oportunidad, y que a veces hay gente que lo desea incluso más que tú, ¿no? Porque yo soy un trotamundo y mucha gente cree que, ostras, qué valor tiene, cuánto ha deseado ser profesional, que se ha movido aquí, se ha movido allá, pero luego vas a otros países y te das cuenta que hay gente que lo desea incluso más que tú. Y después también estarás por el Teruel, volverás a España, ¿no? Vuelves a España, vuelves al Teruel. En el Teruel estuviste, si no me equivoco, la segunda mitad del 2019, ¿hablamos? ¿2019 puede ser? Sí, Segunda mitad, ¿no? sí, me faltaba por jugar el grupo 3 de segunda B, y aunque no pude estar disponible en todos los partidos, pero mira, me faltaba el grupo 3, que era algo anecdótico, me había pateado todos los grupos de segunda B, me hacía ilusión y fue un semestre chulo. Ahí después de eso es cuando ya vuelvo a Managua, que es mi época más larga en Nicaragua, y bueno, pues ahí campeones de Copa, conseguimos algún que otro título, jugamos 2 veces la Champions de Centroamérica, que es la Conca Champions, en la que nos enfrentamos a estos equipos que te digo de México, Estados Unidos, Centroamérica, una experiencia muy buena, ¿no? O sea que fue una experiencia chulísima en Managua, y luego ya después de tener una pequeñita lesión en el tobillo, decido ir a recuperarme a España, y después de recuperarme en España firmo en Eslovaquia, que fue uno de los sitios donde más me costó, porque venía de una lesión grave, no me había recuperado bien, y después de Eslovaquia tuve un pequeño periodo en Grecia, en Pierikos, en el norte de Grecia, en la Superliga 2, y es en el que debuto, porque había tenido procesos de microciclos y de clasificación al Mundial con Nicaragua, pero al haber estado lesionado no había podido llegar a debutar, y en ese momento, jugando en Grecia, es cuando a última hora me llaman y hago Salónica, Atenas, París, Ámsterdam, Panamá, Nicaragua, para ir a jugar el partido internacional, y llego para el segundo partido, debuto y meto gol, así que fue prácticamente un debut soñado en la selección, y ese debut es lo que me hace luego, cuando acaba la liga en Grecia, irme a jugar a Islandia prácticamente por 2 o 3 meses, ¿no? Porque había Liga de Naciones, y para poder estar disponible, pues me quedé sin verano ese año y me fui a jugar a Islandia para poder estar disponible para la selección. O sea que, bueno, historias que van sucediendo poco a poco, y cuando veo que ya se abre otra vez el pase de fichajes, vuelvo al Real Estelí. Vuelvo al Real Estelí, donde jugamos la otra vez la Champions de aquí, somos campeones de Liga, que era un título que se me había resistido por mucho, y me sale la oportunidad de ir a jugar a la Premier League de Hong Kong, y estuve jugando en el Resources Capital, que me llamó Joan Esteva, que había sido técnico de Castellón, Europa, entre otros equipos de España, y la verdad que no me lo pensé, y viví una experiencia exótica, ¿no? Que el fútbol asiático está muy de moda y tenía ganas de probar esa sensación. Qué guay, tío. La verdad que es interesante poder también, además de practicar el deporte que tanto te apasiona, poder descubrir mundo de esa forma, poder descubrir nuevos continentes, nuevas experiencias, nuevas culturas. Hong Kong es muy llamativo porque, claro, lo ves un poco desde fuera y dices, no se parece mucho a Europa. Son cambios complicados, pero, hombre, por lo que me estás contando, lo llevaste bien y es una experiencia más que te llevas, ¿no? Sí, la verdad que una maravilla. Hong Kong no sabía que me iba a adaptar tan bien, que me iba a gustar tanto. Lo disfruté un montón. Lástima que Joan Esteban no siguió en el club y tomó otros derroteros profesionales, porque nos hubiera encantado el grupo que estábamos de españoles, de gente hispanohablante, argentinos. Teníamos un brasileño que había jugado en España, un nigeriano que había jugado en España. Teníamos un grupo muy unido y fue muy, muy bonito. Y eso es lo bonito del fútbol, ¿no? Yo muchas veces lo digo a la gente que me dice, vaya representante debes tener. Digo, mira, los últimos 5 o 6 fichajes que he hecho, los he hecho yo solo, por un entrenador que te ha visto jugar, por un compañero que te conoce, y al final, si quieres vivir este tipo de experiencias en el fútbol, te tienes que mover mucho, tienes que tomar a veces decisiones arriesgadas, porque en el Real Estelí, con un buen estatus, La valentía es clave, ¿no? claro, lo que hubiera buscado si no tuviera ganas de experimentar el Real Estelí, venimos de ser campeones, he hecho un buen torneo, a ver si me renuevan 3 años y ya estoy tranquilo. Pero al final yo siempre he tenido esa inquietud y esa ambición de seguir abriendo puertas, de seguir conociendo culturas, conociendo fútbol. Siempre hay lugares que te sorprenden, y la verdad que no me arrepiento nada, y disfruté muchísimo en Hong Kong.
Después de ahí voy al Platense, que es un equipo histórico en la primera división del Salvador, ¿no? Decía, bueno, Nicaragua ya había hecho cosas, creo que era el momento de jugar en otra liga de Centroamérica, y en la Champions habíamos ido al Cuscatlán a jugar contra el FAS, que es un equipo muy histórico, y tenía la espina clavada de decir, pues el Salvador lo veo un país muy futbolero, y estuve ahí 6 meses en Platense, que es un club histórico, jugando un torneo, porque ahí al final son 6 meses, pero es como si fuera un año, porque el torneo dura 6 meses. Juegas apertura y luego juegas clausura. Pero digamos que las reestructuraciones y los cambios de objetivo y los cambios de planilla económica son siempre cuando acaba el torneo corto, ¿no? Por eso se manejan las temporalidades de otra manera. Y nada, después al Barbastro, ¿no? Después el Barbastro es una cosa que te iba a preguntar yo, porque es un equipo muy, pero que muy querido en la Copa del Rey actual. En la pasada Copa del Rey, la 23-24... ellos, en el Barbastro, vosotros mejor dicho, eliminasteis a la Unión Deportiva Almería, un equipo de primera división, y os enfrentasteis al Barça, al cual le plantasteis cara, y de qué manera. Cuéntame por ahí las anécdotas del Barbastro, porque quizás serán cosas que no se te van a olvidar en la vida. Nada, la verdad que fue increíble. Lo primero, yo soy de Huesca, y por eso el fichaje del Barbastro se gestó, porque también tenía oferta de otros equipos de segunda red. Pero obviamente vivir cerca de mi casa con un entrenador que yo ya había tenido como compañero, entonces me conocía perfectamente, sabía lo que podía dar, Dani Martínez, y firmé y la verdad que muy contento, ¿no? Me encontré pues toda esta situación que dices, ¿no? Tan histórica, tan desconocida, ese germen y esa semilla de la ilusión que se volvió a plantar en Barbastro, que hace años había tenido una vez un equipo en segunda B, pero así como había subido en Navidad ya estaba descendido. Entonces recuperar ese germen de la ilusión, estar haciendo una buena temporada, a la par que estaba haciendo bien en Copa del Rey, fue algo increíble. Y cuando jugamos contra el Barça, la verdad que los primeros minutos yo digo, van a caer 7. Pero luego una vez que le cogimos el ritmo al partido, estuvo muy bien. Yo creo que estuvimos al final cerca de haber empatado, ¿no? Con algunos acercamientos que tuvimos, con más corazón que cabeza, pero ahí estuvimos. Y fue súper bonito, y también me dejó la lección de muchos jugadores humildes, ¿no? Me encantó De Jong se quedó, cambió todas las caritas que pudo, se quedó esperando al final del partido para darle la mano a cada uno de los compañeros, y creo que esos son gestos muy buenos. También hay que decir que hay otros jugadores que iban desobrados, querían ganar caminando, y por eso al final a estos equipos les complica. Yo los entiendo, ¿no? Porque a mí también, ahora, pues por ponerte un ejemplo, en Nicaragua me puede tocar ir a jugar a un equipo contra un equipo de tercera, que salvando las distancias puedes ir a jugar a un campo que sea horroroso, y también vas un poco más despacio, pero sin faltar al respeto a los tus rivales, ¿no? Y aquí son un poco más vi algunos jugadores un poquito más arrogantes, pero bueno, al final Xavi acabó diciéndole cagón en línea, que se hizo bastante viral. Hubo un compañero que se encaró con él, y yo pensando, Xavi, pues se puede equivocar en línea, pero ¿qué te tienes que dejar del árbitro? Estás jugando contra un equipo de la cuarta categoría, y yo qué sé, lo normal es que nos hubierais metido 7, ¿no? Pero bueno, el fútbol es así, y cada uno tiene su manera de verlo, y yo la verdad que lo disfruté mucho. Ya no solo por eso, ¿no? Sino porque ese estar en la Copa del Rey te condiciona el estado de ánimo, y el grupo luego la segunda vuelta tuvo momentos muy buenos. Nos volvimos a clasificar para la Copa del Rey, que eso para el Barbastro es historiquísimo. Yo, por desgracia, me lesionó en Guecho, que no me había lesionado hace años. Desde 2021 no me había perdido ningún partido. Me hice una fracturita en el troquíter, estuve en los últimos 5 partidos que no pude ayudar al equipo, pero fue una experiencia, ya te digo, buenísima. La ilusión ya no solo de Barbastro como pueblo, ya no solo de la afición, ya no solo de la directiva del entrenador, sino de los jugadores, porque yo al final con 30 años era el segundo jugador más veterano, eran todos chavales que estaban empezando, 24, 25, 23 años, que tienen esa ilusión por prosperar en el fútbol, y creo que este tipo de experiencias te hacen un poco volver al origen, acordarte de cómo eras tú, cómo pensabas tú, cómo actuabas tú cuando eras joven, porque el fútbol va pasando muy rápido, ¿no? En un día estás metido en el rondo en el medio porque eres un niño, y luego al día siguiente eres de los veteranos del equipo, ¿no? Las temporadas pasan rápido, y recuperar esa experiencia y esa esencia en el Barbastro, la verdad que me hizo muchísima ilusión. Pues ahí está, sobre todo que la prueba de este Barbastro-Barça, a pesar de la derrota, que hombre, era lo lógico realmente, que evidentemente el Barça imponga lo que es el nombre, el escudo y el nivel que tiene que tener un equipo como el Barça o el Madrid, está claro, pero que rozasteis el milagro, y eso es una prueba de que todo es posible en el mundo futbolístico, igual que en la vida, y que al final si uno lo lucha y uno lo pelea, que cabe la mínima posibilidad, pero hay una posibilidad
posibilidad de poder hacer, como por ejemplo con el Almería. Con el Almería ganasteis a un equipo de primera división, se consiguió, y contra el Barça os quedasteis muy pero que muy cerquita de poder forzar la prórroga, que hubiera sido algo grandísimo para un equipo como el Barbastro, que tú me has comentado que es de la cuarta categoría de nuestro país. Así que nada, si quieres mandarle un mensaje a la gente que nos está viendo, no sé, un consejo de la vida del futbolista, de que hay que también, lo que más he estado comentando, de que también hay que ser valiente, de poder abrirte a nuevas fronteras, a nuevas oportunidades que surjan, pues yo te dejo que hables de tú a tú con ellos. Bueno, lo primero de todo, pues mandar saludos a toda la gente, en especial a la afición del Málaga, que es un club muy grande y que esperemos que esté de vuelta en el fútbol profesional pronto. Ojalá, Así va a ojalá. ser. Así va a ser muy pronto. Tengo mucha vinculación, he seguido al Málaga desde los tiempos de Deli Valdés, Darío Silva. Me ha gustado muchísimo. Tengo mucha amistad también con Jorge Pina, que ahora creo que está metido en las juveniles del Málaga, que fue exjugador del Málaga en primera y del famoso Málaga B en segunda con Cherno Samba y toda esta gente. Así que tengo muchísima amistad con él porque coincidimos en el mundo del fútbol. Y nada, quería mandar un mensaje pues, para la gente que le guste el fútbol o que se quiera dedicar al fútbol. El fútbol, no, como muchas cosas en la vida, no es lineal. Tú puedes tener una experiencia y que te vaya mal y luego la siguiente te puede ir muy bien. Hay tantos casos demostrados de jugadores que han echado de filiales, se han ido a otro filial y se han hecho estrellas incluso aún más grandes, o muchas situaciones en las que parece que es imposible y luego el fútbol y la vida te demuestran que no lo es. Entonces hay que intentarlo. Nunca dejes que un entrenador te retire ni que una situación te desanime. Siempre hay una salida y si tú crees en ti mismo y tienes ganas, sigue para adelante, porque si tu lugar no está aquí, está allá. Que a veces no consiste, como dice la gente, de no, pues es que como aquí es más fácil, lo has conseguido. Eso no tiene nada que ver, porque el fútbol está lleno de casos en los que en un ambiente más complicado no les ha ido bien, luego han ido a un ambiente con más competencia, pero también con mejores recursos y han triunfado. Así que nunca sabes dónde puede estar tu lugar, sigue peleando y sobre todo disfruta y ten pasión, que el fútbol no deja de ser un juego, nunca lo olvidemos. Mejor consejo imposible, la verdad que ha sido un espectacular consejo y aquí la gente que se lo deje grabado a fuego, porque mejor consejo imposible, y más de tú a tú, de Pablo, para la gente que tanto nos está viendo como nos está escuchando. La verdad que el consejo ha sido magnífico y espero, la verdad, que ha sido una muy buena charla, he de decírtelo, y que podamos vernos prontito y que la próxima vez que charlemos el Málaga mínimo esté en una categoría por encima, que ojalá se cumpla. Nada, ha sido un placer, muchísimas gracias por este rato y claro que sí, el Málaga es un club que tendría que estar en primera, o sea, ya no en segunda, ¿no? Que es el paso que se está buscando ahora, sino estar en primera, porque es una maravilla de club, una pasada, la afición, el ambiente, la gente que conozco que ha ido a jugar a Málaga o que ha jugado alguna vez en Málaga, pues como mi amigo Jorge Pina, se quedan a vivir en Málaga porque es una ciudad maravillosa y ojalá pronto podáis estar donde os merecéis o mínimo lo más cerca posible de donde os merecéis, porque es un club de primerísima división. Así que nada, muchísimas gracias. Pues nada, gracias a ti por haber accedido a participar con nosotros y como te comentaba, está más que invitado. Un abrazo. Un abrazo, gracias.